La noche del 14 de noviembre de 2022, la ciudad de Monterrey, México, se vio sacudida por un crimen que desafió toda lógica. En un barrio donde el silencio de la madrugada solo era interrumpido por el ocasional paso de un coche patrullando las calles, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Nadie en la comunidad imaginaba que detrás de las puertas de una casa modesta se gestaba una historia de engaño, obsesión y un desenlace mortal que quedaría marcado en la memoria colectiva. Alejandra Morales era una mujer de 34 años, madre de un niño de 6 y esposa de Fernando Arrieta, un hombre de 38 años, ingeniero y trabajador incansable. A los ojos de los vecinos formaban una familia normal, sin problemas aparentes. Sin embargo, bajo la fachada de estabilidad, se ocultaba un matrimonio desgastado por el desinterés y la falta de comunicación. Fernando pasaba largas horas en el trabajo, mientras Alejandra se ocupaba de su hogar y su hijo, sintiendo cómo la monotonía se apoderaba lentamente de su vida. Fue en medio de esta rutina que apareció Javier Muñoz, un joven de 22 años que vivía a pocas casas de los Arrieta Morales. Javier, carismático y con una energía desbordante, despertó en Alejandra sentimientos que creía haber olvidado. Al principio, su relación fue meramente casual, una amistad que servía de escape a la realidad de su matrimonio. Sin embargo, lo que comenzó como una distracción pronto se convirtió en una aventura clandestina que los sumió en un torbellino de emociones. Los encuentros furtivos entre Alejandra y Javier pasaron desapercibidos por un tiempo, pero en un vecindario donde todos se conocían, los rumores no tardaron en surgir. Miradas indiscretas y susurros a sus espaldas comenzaron a sembrar la sospecha. Fernando, quien hasta ese momento había estado inmerso en su trabajo, comenzó a notar los cambios en la actitud de su esposa. Sus ausencias frecuentes, el brillo inusual en su mirada y una inexplicable distancia emocional lo llevaron a la incertidumbre. Aunque intentó ignorarlo, el instinto le susurraba que algo estaba mal. El 14 de noviembre, Fernando decidió enfrentar sus sospechas. Aprovechando que regresó temprano del trabajo, entró en la casa sin hacer ruido. La escena que encontró en su propia habitación lo dejó sin aliento. Alejandra y Javier estaban juntos. La traición, más que el acto en sí, fue la chispa que encendió su furia. Un arrebato de ira cegadora lo llevó a actuar sin pensar, y en cuestión de segundos, la habitación se convirtió en un campo de batalla donde el amor, el deseo y la rabia colisionaron. Los vecinos, alertados por los gritos y el sonido de muebles cayendo, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron encontraron un escenario que parecía sacado de una historia de terror. El cuerpo de Javier yacía inerte en el suelo, mientras Alejandra, cubierta de sangre, sollozaba en un rincón. Fernando, con las manos temblorosas, no opuso resistencia al ser detenido. Sus ojos reflejaban la devastación de un hombre que lo había perdido todo en un instante. La noticia se esparció rápidamente. El caso dividió opiniones. Algunos culpaban a Alejandra por haber traicionado a su esposo. Otros veían a Fernando como el único responsable de la tragedia. La verdad, como en la mayoría de los casos, estaba atrapada en las sombras de las emociones humanas. El juicio fue seguido de cerca por la comunidad. La defensa de Fernando argumentó que actuó en un momento de locura transitoria, producto de la traición y el dolor. La fiscalía, en cambio, insistió en que se trató de un homicidio premeditado. La sentencia final llegó tras semanas de deliberaciones. Fernando Arrieta fue condenado a 25 años de prisión. Alejandra, aunque libre, quedó marcada de por vida.
condenada a vivir con el peso de la culpa y el juicio de una sociedad que nunca olvida. El caso de los Arrieta Morales dejó una herida profunda en la comunidad. Fue un recordatorio de que las emociones reprimidas, el desamor y los secretos pueden convertirse en una bomba de tiempo con consecuencias fatales. En la memoria de quienes conocieron a Javier, Alejandra y Fernando, siempre quedará la incógnita de qué habría pasado si las decisiones hubieran sido distintas, si la rutina no hubiera matado el amor, si la pasión no hubiera nublado el juicio, si el destino hubiera dado una segunda oportunidad antes de que fuera demasiado tarde. Tras la condena de Fernando Arrieta, la vida en Monterrey continuó, pero el caso dejó cicatrices imborrables. Alejandra Morales, ahora viuda de facto y madre soltera, intentó reconstruir su vida, aunque la sombra del escándalo la seguía a cada paso. Las miradas furtivas, los susurros a sus espaldas y el constante recordatorio de lo sucedido la mantenían en un estado de angustia perpetua. Para muchos, era una víctima, para otros, la causa de la tragedia. Su hijo, Diego, de solo 6 años, fue el más afectado. Perdió a su padre de la peor forma imaginable y, aunque aún no entendía completamente la magnitud de lo sucedido, el ambiente a su alrededor era diferente. Su madre ya no sonreía como antes. Su rutina cambió drásticamente y las visitas a la cárcel para ver a Fernando eran un recordatorio constante de la noche en que su vida se desmoronó. Pero la historia no terminó ahí. Mientras Fernando purgaba su condena en el penal de Apodaca, en la ciudad comenzaron a surgir dudas sobre los eventos de aquella noche. Un periodista independiente, Andrés Villanueva, comenzó a investigar a fondo el caso, convencido de que había piezas que no encajaban. Villanueva había cubierto numerosos crímenes en la región y sabía que, en muchas ocasiones, la verdad no era tan simple como aparentaba ser. Lo primero que le llamó la atención fue el arma homicida. En la versión oficial, Fernando había asesinado a Javier con un cuchillo de cocina en un arrebato de furia, pero la autopsia reveló que las heridas eran precisas, casi quirúrgicas. No parecía un crimen impulsivo, sino algo más calculado. Además, la ropa de Alejandra no tenía rastros de lucha, como si ella no hubiera intervenido en absoluto. Esto abrió una nueva línea de interrogantes. ¿Qué papel jugó realmente Alejandra en lo sucedido? Indagando en su pasado, Villanueva descubrió que Alejandra había tenido una infancia difícil. Creció en un hogar roto, con una madre ausente y un padre violento. Su necesidad de atención y afecto la llevó a buscar relaciones donde pudiera sentirse valorada. Con Fernando encontró estabilidad, pero también una monotonía que terminó asfixiándola. Javier representó una escapatoria, pero ¿hasta qué punto estuvo dispuesta a llegar para ser libre? El periodista logró obtener acceso a unos mensajes eliminados del teléfono de Javier, restaurados por peritos forenses. En ellos se revelaba que Alejandra tenía miedo de su esposo y que había hablado en varias ocasiones sobre dejarlo. Lo inquietante era que, en algunos de esos mensajes, se mencionaban planes para hacer algo si Fernando descubría la verdad. ¿Fue un simple comentario producto del miedo o había algo más detrás de esas palabras? Los días pasaban y la investigación de Villanueva comenzaba a llamar la atención de las autoridades. Un abogado defensor, motivado por las inconsistencias en el caso, decidió reabrir el expediente de Fernando. Con las nuevas pruebas, se abrió la posibilidad de que el asesinato no hubiera sido un simple crimen pasional, sino un acto premeditado. Si esto era cierto, la pregunta que quedaba en el aire era aún más perturbadora. ¿Había sido Fernando víctima de una trampa? El caso estaba lejos de cerrarse. La verdad se escondía entre las sombras de las emociones humanas,
esperando ser descubierta. Y mientras la ciudad de Monterrey seguía su curso, una nueva tormenta de revelaciones estaba a punto de sacudir todo lo que se creía cierto sobre aquella fatídica noche. La presión mediática crecía con cada nueva revelación. Monterrey, una ciudad acostumbrada a las noticias de violencia, ahora se veía envuelta en un caso donde la verdad parecía desdibujarse con cada hallazgo. La comunidad se dividía entre quienes seguían viendo a Fernando Arrieta como el único culpable y quienes comenzaban a cuestionar la versión oficial. ¿Era posible que todo hubiese sido un plan meticulosamente elaborado por Alejandra Morales? El periodista Andrés Villanueva no dejaba de recibir llamadas anónimas. Algunas le ofrecían pistas, otras eran advertencias veladas para que dejara de investigar. Pero lo que finalmente encendió las alarmas fue un testimonio inesperado. Una vecina, que había preferido permanecer en silencio hasta entonces, se acercó a Villanueva con una historia inquietante. Según su relato, la noche del asesinato, ella había visto a un hombre desconocido merodeando cerca de la casa de los Arrieta Morales. No era Fernando ni Javier, sino alguien más. No pudo verle el rostro con claridad, pero recordó que vestía una chaqueta oscura y llevaba consigo algo que parecía un bolso pequeño. La mujer no le dio importancia en su momento, pero tras escuchar las recientes dudas sobre el caso, sintió que debía hablar. Villanueva llevó esta información a la defensa de Fernando, que decidió presionar a las autoridades para que investigaran más a fondo. Se ordenó una revisión de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda y, tras analizar horas de grabaciones, apareció una imagen borrosa de un hombre entrando a la colonia minutos antes del crimen. No se pudo identificar su rostro, pero la coincidencia era innegable. El periodista, decidido a encontrar respuestas, rastreó el historial de llamadas de Javier Muñoz. Fue entonces cuando encontró un dato inquietante. En las semanas previas a su muerte, Javier había recibido múltiples llamadas de un número desconocido. Tras una investigación más profunda, el número resultó estar registrado a nombre de un hombre con antecedentes penales por violencia doméstica. Un exnovio de Alejandra Morales del que ella nunca había hablado. Este hallazgo lo cambió todo. Si Alejandra aún tenía contacto con un hombre violento de su pasado, ¿podría haberlo involucrado en el asesinato? ¿Fue Javier una víctima colateral en un plan que iba más allá de una simple infidelidad? ¿O era posible que alguien más quisiera incriminar a Fernando para ocultar una verdad aún más perturbadora? Mientras estas dudas surgían, en la cárcel de Apodaca, Fernando recibía la noticia de que su caso podría ser revisado. Por primera vez en meses, sintió que tenía una oportunidad real de demostrar su inocencia. Sin embargo, las nuevas pruebas no solo abrían la posibilidad de su liberación, sino que también señalaban a Alejandra como una pieza clave en una historia mucho más oscura de lo que todos imaginaban. Con cada día que pasaba, la verdad parecía estar más cerca, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? La investigación estaba lejos de terminar, y cada paso que daba Villanueva lo acercaba a un desenlace que nadie había previsto. El caso de Fernando Arrieta dejó de ser un simple crimen pasional para convertirse en un rompecabezas que desafiaba toda lógica. Cada nuevo descubrimiento complicaba más la historia, convirtiéndola en una red de secretos, manipulaciones y engaños. La comunidad de Monterrey seguía el caso con una mezcla de fascinación y horror, mientras Andrés Villanueva profundizaba en los detalles oscuros que nadie había querido ver al principio. La revelación sobre el exnovio de Alejandra Morales generó nuevas preguntas. Si Javier Muñoz había sido víctima de un ataque,
Era posible que la verdadera intención del crimen no fuera eliminarlo a él, sino hacer que Fernando cargara con la culpa. ¿O acaso la muerte de Javier había sido una consecuencia inesperada de un plan más complejo? Las autoridades comenzaron a investigar a este nuevo sospechoso, identificado como Víctor Sandoval. Un hombre con un historial de violencia, relaciones inestables y una fijación evidente con Alejandra. Testimonios de conocidos revelaron que él nunca había superado su ruptura con ella y que, en más de una ocasión, la había buscado incluso después de que se casara con Fernando. La posibilidad de que Víctor estuviera involucrado en el crimen cobraba más fuerza, pero aún faltaban pruebas concretas que lo vincularan con lo sucedido aquella noche. Mientras tanto, Alejandra, cada vez más presionada por la reactivación del caso, intentó mantenerse en silencio. Se negó a dar entrevistas y evitó cualquier tipo de declaración pública. Sin embargo, su comportamiento no pasó desapercibido. Un conocido de la familia confesó que, en los días posteriores al crimen, la había escuchado mencionar que todo estaba saliendo como debía. Aunque en su momento estas palabras no parecieron relevantes, ahora cobraban un nuevo significado inquietante. Las pruebas contra Fernando seguían siendo cuestionadas. La escena del crimen, que en un principio parecía indicar un ataque de ira descontrolada, ahora mostraba inconsistencias en la versión oficial. La trayectoria de las heridas en el cuerpo de Javier sugería que el atacante tenía experiencia con armas blancas, algo que no coincidía con el perfil de Fernando, un ingeniero sin antecedentes de violencia. Por otro lado, el arma homicida no tenía huellas claras de Fernando, solo rastros parciales que podían haber sido colocados intencionalmente. Mientras la defensa de Fernando recopilaba nuevas pruebas, un hecho inesperado sacudió la investigación. Víctor Sandoval desapareció. Su auto fue encontrado abandonado en las afueras de Monterrey, con las llaves aún en el contacto. No había señales de lucha, ni pistas sobre su paradero. La repentina desaparición del principal sospechoso dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. Para Villanueva, esto solo confirmaba que alguien estaba moviendo las piezas en las sombras. ¿Víctor había huido para evitar ser atrapado, o alguien más se había encargado de silenciarlo? Y si era lo segundo, ¿quién tenía tanto interés en ocultar la verdad? El caso tomaba un giro cada vez más turbio, donde la verdad parecía estar enterrada bajo capas de engaños. Monterrey esperaba respuestas, pero la única certeza era que la noche del 14 de noviembre de 2022 aún guardaba secretos que nadie imaginaba. Y lo peor estaba por revelarse. La desaparición de Víctor Sandoval dejó un vacío inquietante en la investigación. Con él, fuera del mapa, las posibilidades de esclarecer lo que realmente ocurrió aquella noche parecían esfumarse. Sin embargo, para Andrés Villanueva, esto solo significaba que estaba más cerca de una verdad que alguien no quería que saliera a la luz. La presión sobre Alejandra Morales aumentaba. Los rumores sobre su implicación en la desaparición de Víctor comenzaron a esparcirse, y su comportamiento esquivo solo alimentaba más las sospechas. Aunque no había pruebas directas que la vincularan con la muerte de Javier ni con la desaparición de su exnovio, el patrón era demasiado sospechoso como para ignorarlo. ¿Era posible que Alejandra hubiera planeado todo esto desde el principio? ¿O simplemente estaba atrapada en un juego de sombras que había crecido fuera de su control? Las autoridades, ante la creciente presión mediática, decidieron reexaminar el caso desde cero. Se volvió a analizar la escena del crimen y se revisaron nuevamente las pruebas forenses.
Fue entonces cuando surgió un nuevo hallazgo que cambiaría el rumbo de la investigación. En una de las uñas de Javier se encontró un rastro de piel que no coincidía ni con Fernando ni con Alejandra. El ADN pertenecía a un tercer individuo que hasta ese momento no había sido identificado. El hallazgo fue clave. Si alguien más estuvo presente aquella noche, significaba que el caso era aún más complejo de lo que se pensaba. Las muestras fueron enviadas a una base de datos criminal y en cuestión de días se obtuvo un resultado. El ADN pertenecía a un hombre llamado Raúl Esquivel, un conocido de Víctor Sandoval con un historial de agresión y extorsión. El nombre de Esquivel llevó la investigación a un territorio aún más peligroso. No solo era un delincuente con antecedentes violentos, sino que también tenía vínculos con redes criminales en Monterrey. La pregunta ahora era evidente. ¿Qué hacía un hombre como él en la escena del crimen? ¿Fue contratado por alguien para eliminar a Javier? ¿O su presencia era parte de un plan más siniestro? La nueva pista obligó a las autoridades a buscar a Esquivel, quien al enterarse de que su ADN había sido encontrado, intentó huir. Tras una persecución que se extendió por varios días, finalmente fue capturado en un motel a las afueras de la ciudad. Lo que reveló durante su interrogatorio dejó a todos atónitos. Él no solo estuvo en la escena del crimen, sino que afirmó haber sido contratado para darle un susto a Javier Muñoz. Su confesión abrió un nuevo capítulo en la investigación. Según Esquivel, alguien le pagó para entrar a la casa de Alejandra y Javier la noche del asesinato. Sin embargo, todo salió de control. En su testimonio mencionó que no tenía intención de matar a nadie, pero que Javier se resistió y terminó gravemente herido. La parte más inquietante fue cuando se le preguntó quién lo había contratado. Su respuesta fue tan simple como escalofriante. Una mujer que quería deshacerse de su problema. La implicación era clara. Alguien había planeado aquella noche con un propósito. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Fue Alejandra Morales quien organizó todo? ¿O había otra persona en las sombras manipulando los eventos para su propio beneficio? La verdad parecía estar a punto de salir a la luz, pero las piezas aún no encajaban del todo. Mientras tanto, Fernando Arrieta seguía en prisión, esperando el día en que su nombre fuera limpiado. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Quién era realmente la mente maestra detrás de esta tragedia? El final estaba cerca, pero el desenlace prometía ser aún más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar. La confesión de Raúl Esquivel puso a Alejandra Morales en el centro de todas las sospechas. Su silencio y la desaparición de Víctor Sandoval solo fortalecieron la teoría de que ella no era una víctima en esta historia, sino la mente maestra detrás de los acontecimientos que llevaron a la muerte de Javier Muñoz y la condena de Fernando Arrieta. Pero aún faltaban pruebas contundentes para incriminarla directamente. Las autoridades decidieron someter a Esquivel a un interrogatorio más profundo. Bajo la presión de una posible sentencia severa, el hombre finalmente admitió que su contacto no había sido Alejandra directamente, sino una tercera persona que actuó como intermediaria. Una mujer desconocida que le pagó en efectivo y le dio instrucciones claras de darle un escarmiento a Javier. Esquivel no conocía su identidad, pero recordaba detalles clave. Era una mujer con un leve acento del norte y con un tono de voz frío y calculador. Villanueva, convencido de que se encontraba ante la última pieza del rompecabezas, comenzó a revisar registros telefónicos y mensajes eliminados de los dispositivos de Alejandra. Fue ahí cuando encontró una revelación escalofriante. Días antes del asesinato, Alejandra había tenido contacto constante con una persona que no figuraba en sus registros previos, una mujer llamada
Diana Solís. Diana Solís era una abogada de prestigio en Monterrey, pero lo que llamó la atención de Villanueva fue su conexión con Víctor Sandoval. Diana ya se había sido su pareja en el pasado, y según registros, lo había defendido en más de una ocasión por cargos de violencia doméstica. ¿Era posible que Diana hubiera intervenido en el crimen por razones personales? ¿O acaso Alejandra había recurrido a ella para deshacerse de Javier y, de paso, inculpar a Fernando? La conexión entre Alejandra y Diana era confusa. No había pruebas de una relación cercana entre ambas, pero la insistencia de Villanueva llevó a las autoridades a investigar más a fondo. Pronto descubrieron algo que lo cambiaría todo. Un testigo clave, un recepcionista de hotel que aseguró haber visto a Diana reunida con Alejandra días antes del crimen. Según su testimonio, ambas parecían estar discutiendo acaloradamente y, aunque no pudo escuchar la conversación completa, recordó una frase inquietante. Si esto sale mal, nos hundimos las dos. Con esta nueva evidencia, la Fiscalía tuvo razones suficientes para interrogar a Diana Solís. Bajo presión, la abogada negó cualquier relación con el caso, pero su nerviosismo era evidente. Fue entonces cuando los investigadores, en un intento por obtener una confesión, revelaron que Raúl Esquivel la había identificado por su voz. Esto la hizo tambalear. Finalmente, tras horas de interrogatorio, Diana Solís confesó su participación en el plan. Según Diana, Alejandra Morales le había pedido ayuda cuando comenzó a temer que Fernando descubriera su relación con Javier. Inicialmente, solo buscaba asesoría legal en caso de un divorcio, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Alejandra mencionó que necesitaba una solución definitiva. Diana, aún enamorada de Víctor Sandoval y deseosa de ayudarlo económicamente, contactó a Esquivel y orquestó el ataque con la idea de que solo sería un susto. Pero las cosas se salieron de control. El testimonio de Diana fue el eslabón final. Con su confesión, se pudo reabrir el caso de Fernando Arrieta y proceder con la detención de Alejandra Morales. Al enterarse de que ya no tenía escapatoria, Alejandra finalmente admitió haber sido parte del plan, aunque insistió en que nunca quiso que Javier muriera. Pero sus palabras ya no tenían peso. Había quedado demostrado que ella, junto con Diana, habían manipulado los eventos hasta llevar a una tragedia irreversible. Fernando Arrieta, tras más de un año en prisión, finalmente fue exonerado y liberado. Aunque la justicia había llegado, su vida nunca volvería a ser la misma. Su confianza, su matrimonio y su estabilidad habían sido destruidos por las mentiras y la ambición de una mujer que alguna vez amó. El caso de los Arrieta Morales dejó una marca indeleble en Monterrey. Una historia de engaños, manipulación y crimen que demostró que la verdad, aunque tarde en revelarse, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en este caso, la luz terminó por iluminar una verdad más oscura de lo que cualquiera pudo imaginar. La caída de Alejandra Morales y Diana Solís fue un evento que sacudió la opinión pública en Monterrey. Mientras ambas enfrentaban un juicio por conspiración y homicidio, el caso de Fernando Arrieta se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de cómo una mentira bien construida podía destruir una vida. El juicio fue mediático, seguido de cerca por la prensa y la comunidad. Alejandra, quien en su momento había sido vista como víctima, ahora era retratada como una manipuladora fría que había puesto en marcha una serie de eventos fatales. Su defensa intentó alegar que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que solo buscaba protegerse de Fernando y Javier, pero las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes eliminados, las reuniones secretas y la confesión de Diana Solís la dejaban sin escapatoria.
Diana, por su parte, intentó minimizar su papel en la tragedia. Alegó que solo había querido ayudar a Alejandra, pero el testimonio de Raúl Esquivel la hundió por completo. La evidencia mostraba que fue ella quien coordinó el ataque y pagó a Esquivel, creyendo que se trataba solo de una advertencia. Sin embargo, la justicia no tuvo piedad. Ambas fueron declaradas culpables. Alejandra recibió una sentencia de 35 años por homicidio premeditado y conspiración, mientras que Diana fue condenada a 25 años por su participación como cómplice. Fernando Arrieta, tras recuperar su libertad, intentó reconstruir su vida, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido su trabajo, su hogar y, lo más doloroso, la inocencia de su hijo Diego, quien pasó de verlo como una víctima a alguien irreconocible. A pesar de haber sido absuelto, el estigma de haber sido acusado de asesinato lo seguiría por siempre. La desaparición de Víctor Sandoval siguió siendo un misterio. Nunca se encontró su cuerpo ni se tuvo rastro de él, dejando abierta la posibilidad de que alguien más hubiera querido silenciarlo o que simplemente decidió huir. ¿Fue acaso una víctima más de este intrincado plan, o un eslabón que nunca se conocería del todo? Andrés Villanueva, el periodista que destapó la verdad, continuó su labor, aunque la historia de los Arrieta Morales le dejó una huella profunda. Su investigación no solo salvó a un hombre inocente, sino que también demostró que la justicia, aunque a veces ciega y lenta, aún podía prevalecer. El caso quedó registrado como una advertencia para todos. El deseo, la traición y la desesperación pueden tejer redes inquebrantables de engaño, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. La historia de Alejandra, Fernando y Javier no fue solo un crimen pasional, sino el reflejo de cómo las emociones humanas pueden convertirse en armas mortales cuando se dejan sin control. Y así, con el telón cayendo sobre el juicio y con los culpables tras las rejas, la ciudad de Monterrey intentó seguir adelante. Pero en las calles donde una vez se tejieron secretos y mentiras, aún quedaba el eco de una tragedia que nunca sería olvidada. Si esta historia te ha impactado, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte al canal para más relatos de crímenes reales que te dejarán sin aliento. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este caso. ¿Crees que la justicia actuó correctamente? ¿O aún quedan secretos sin revelar? Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos analizar cada detalle. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima historia de misterio y crimen real.